esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar de que tanto ser feliz como ser infeliz es una decisión que uno toma. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Tanto ser feliz como ser infeliz es una decisión que uno toma. Ustedes saben que usualmente acá en el segmento le damos como más importancia al tema de la felicidad, pero hoy vamos a hablar de la infelicidad también, porque ambas son determinaciones. Ambas son cosas que uno escoge predominantemente. La gente infeliz escogió serlo. Mira, hay unas investigaciones bien interesantes, Juan Carlos, donde se plantea que hay 1% de herencia. Mira qué interesante. O sea que se puede nacer con cierta predisposición genética, por lo que se carga en el ADN para ser feliz o infeliz. Hay otro por ciento que tiene que ver con las circunstancias de la vida, porque hay unas personas que han tenido unos eventos, unas pérdidas, unas situaciones bien impresionantes que han tenido un impacto, por supuesto, en su estado anímico y les han traumatizado. Pero por encima del porciento genético y por encima del porciento circunstancial, es decir, el porciento más alto dentro de la ecuación, es lo que la persona determina hacer con eso. O sea, yo puedo ir por encima de mi genética y puedo ir por encima de las experiencias de la vida que me ha tocado vivir para yo determinar con autoridad y poder qué yo voy a hacer con eso. Y miren, yo todos los días en la oficina más me convenzo de que eso es así. Porque a veces yo atiendo unos casos que yo misma como que me tengo que agarrar de mi butaca. Por lo fuertes que son, que supera a las películas, supera a las series de Netflix, las experiencias de vida de ciertas personas, donde yo misma a nivel interno tengo que manejar mis emociones para poder fortalecer a esa persona. Y deciden ser felices. Algunos de entrada me dicen, yo estoy aquí porque yo quiero ser feliz. Algunos preguntan, ¿cuánto duran estas terapias? Porque yo quiero ser feliz. Sin embargo, hay otras, aunque nunca jamás se invalida ninguna situación por la que la persona no se siente bien en su vida, eso jamás se invalida. Pero hay otras personas que por circunstancias que de ninguna manera se pueden comparar a las de las otras, son bien infelices. Y hay personas que literalmente, y esto es muy triste de afirmar, literalmente se han agarrado al dolor, se han agarrado al sufrimiento, se han agarrado a la pérdida y voluntariamente no lo quieren soltar. De manera inconsciente, totalmente inconsciente. De manera inconsciente creo que es la mayor parte, Fernán, y algunos porque a nivel consciente, esto es bien interesante, está bien buena esa pregunta porque aquí hay unos elementos bien interesantes. De manera consciente, los que lo hacen de manera consciente, es porque en el rol de víctimas identifican ganancias. Uy, ok. Aunque sean ganancias bien limitadas. Bien limitadas y que a la hora de la verdad, cuando profundizamos, sabemos que eso va a terminar en infelicidad también. Exacto, sí. Sobre todo porque dañas a las personas que están a tu alrededor y no es posible tener plenitud, bienestar ni felicidad a cuenta de la infelicidad de otros. Pero hay quienes identifican que siendo víctimas, algunos porque lo aprendieron que siendo víctima tengo ciertas ganancias, manipulo a través de ser víctima, obtengo lo que yo quiero a través de ser víctima, maltrato a otros a través de ser víctima, castigo a otros a través de ser víctima. O sea que mi infelicidad es utilizada como un recurso de dominación. Wow.
bien triste. Una persona que Esto es le gusta triste. que le cojan pena es infeliz, o sea, es una cosa relacionada con la otra. Yo pienso que sí, Juan Carlos, que una cosa está relacionada con la otra. A menos que no haya un diagnóstico de salud mental, que lo puede haber. En ciertos casos, como personas que tienen depresiones mayores, depresiones severas, o hay algún trastorno de personalidad, como las personas fronterizas que se caracterizan por tener relaciones bien inestables a nivel interpersonal. Las personas que tienen el trastorno de personalidad antisocial hacen sufrir a otros. Pero ahí, eso es otra clasificación. Eso es una clasificación aparte, porque ahí ya hay un diagnóstico. Y en algunos de esos diagnósticos hay hasta unas alteraciones bioquímicas en su sistema que llevan a la persona a ser así. Pero hoy queremos dirigirnos predominantemente a las personas que tienen poder dentro de ellas para pasar de la infelicidad a la felicidad. Porque es que yo me imagino que tiene que llegar el momento en que la persona se cansa de ser infeliz. Yo me imagino que llegue el momento en que la persona se va a agotar, que llegue ese día del cansancio donde, mira, no quiero. Entonces hay una fórmula que hemos visto en personas que no se sienten felices. Hay una fórmula que es la que ellos utilizan. Por eso les digo, siempre hablamos como de la fórmula para la felicidad. Hoy vamos a hablar de cuál es la fórmula que las personas infelices utilizan. Por supuesto, mientras vayamos por estos criterios, lo que queremos es que tú te evalúes y determines que si esto es algo que tú has estado utilizando hasta el día de hoy, vas a tomar la decisión de que no vas a repetir esos comportamientos. Uno es cuando te comparas constantemente con los demás, sobre todo fijándote en lo que esa persona tiene y en lo que tú no tienes. Hay quienes constantemente se pueden estar comparando con otros. En el camino de la vida siempre nos podemos encontrar con personas que han progresado más que nosotros en distintas áreas. Lo saludable sería yo ver en qué forma puedo aprender de esas personas, derivar lo mejor de esas personas, recibir lecciones de esa persona, estudiar y admirar la vida de esa persona, a ver en qué forma yo también me puedo desarrollar a la luz de esos testimonios. Pero compararse, tú nunca vas a ser como otra persona y nadie nunca va a ser igual que tú. ¿Verdad? Por eso esto es una ruta donde no debe haber comparaciones ni debe haber competencias. ¿Y sabes qué ha hecho mucho daño en este sentido? Las redes sociales. Porque unos poquitos que utilizan el Facebook de terapeuta son los que escriben la infelicidad en el Facebook y lo mal que se sienten, ¿verdad? Hay personas que utilizan el Facebook de desahogo y otras redes sociales, el Instagram, el Twitter. Parece que son las menos. Esas son las menos. Ajá. La mayoría es un álbum de memorias Ajá. de momentos bien felices. Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo te vas a comparar con esa vida y con esa realidad? ¿Ves? De hecho, yo he tenido pacientes que me han dicho, ay, doctora, es que su matrimonio es como si fuera perfecto. Yo quisiera tener un matrimonio como el suyo. Yo le dije, lo que pasa es que lo que tú ves en el Facebook no es cuando tenemos tensiones, no es cuando estamos bregando con la casa regada. No. O sea, eso no es la totalidad de la vida de un matrimonio. Igual, eso no es la totalidad de la vida de una relación con un hijo o una hija. Eso no es la totalidad de lo que es un ministerio. O sea, a veces tú ves en un ministerio esas fotos espectaculares de las iglesias, pero detrás de bastidores cuánto un pastor y un ministro sufre y se paga un precio para que se vea eso así de bonito, ¿verdad? En ese sentido es que hablamos de que es irreal, no es saludable y a veces son unas expectativas demasiado demandantes que te van a drenar el tú compararte y querer ser como otras personas. Otra fórmula para la infelicidad: obsesiónate con los pensamientos negativos, repitiéndolos una y otra vez en tu mente
hasta llevarlos a otras partes. La persona que se domina a sí misma por los pensamientos negativos, casi siempre aprendido en el hogar de origen, es como si caminaran por la vida con una nube negra encima. Literal, yo sé que tú conoces a alguien, tú que nos estás escuchando en esta hora, tú que nos estás viendo en estos momentos, alguien tú conoces que es así, que anda por la vida con rayos, truenos y centellas encima, y aunque en muchas ocasiones eso por supuesto nos despierta a compasión, tú debes saber que eso es el resultado de lo que está en la mente, porque las personas se sienten, las personas a nivel emocional proyectan, las personas toman decisiones, las personas se comportan según lo que está en la mente. El pensamiento, así es nuestro perfecto funcionamiento. Primero vino el pensamiento y después es que llega la emoción y el comportamiento. ¿Está bien? Así que esos pensamientos negativos hay que decirle que por donde mismo vinieron, que se vayan, porque todos nosotros tenemos la capacidad de determinar qué es lo que vamos a pensar. No necesariamente podemos evitar que el pensamiento negativo llegue, pero yo determino si se va a quedar ahí o se va. Y hay personas que cuando llegue el pensamiento negativo le dicen, ven acá, siéntate conmigo en la sala, tomarte un chocolatito caliente conmigo, y los invitan hasta quedarse a dormir, a pernoctar y algunos hasta vivir permanentemente en su casa. No, cuando ese pensamiento negativo toca la puerta y va a entrar, hay que decirle, no te quiero aquí. Pensamiento negativo, te vas. Otra fórmula para la infelicidad es cuando tú pones siempre, 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 todas, fíjese, esos dos absolutos, siempre y todas. Pones siempre, siempre, siempre y todas, las necesidades de los demás antes que las tuyas. Wow. Nuestro amado Señor Jesús sí nos enseñó a amar incondicionalmente. Nuestro amado Señor Jesús nos enseñó a servir, pero también dijo, ama al prójimo tanto como te debes amar tú. Y yo debo recalcarte que si en un momento dado de la vida tú estás amando mucho más a otras personas que lo que tú te debes amar a ti, eso es un puente para la infelicidad. Tú no te puedes relegar a ti mismo para ser constantemente de otros, abandonándote a ti. Eso no es saludable para nada. Ahí donde están los rescatadores de relaciones codependientes. Yo diré que hay gente que entiende que así es que se debe vivir la vida. Sí, y a veces hasta lo espiritualizan. Por eso, sí. ¿Verdad? Fernan, lo espiritualizan. Sin embargo, no, en Jesús vemos a una figura que en algún momento dado le dijo a los discípulos, sáquenme de la multitud. Él necesitó su espacio. Cuando necesitó orar solo, le dijo allí a los discípulos en el huerto de Getsemaní, ustedes van a orar allá y yo me voy aparte a orar. Esos 40 días que Jesús estuvo en ayuno en el desierto, ¿habría gente que lo necesitaba a él? Sin duda. Ajá. Pero él había acabado de ser bautizado y necesitaba tener una preparación para lo que venía. Pensó en lo que él necesitaba. Eso es Mexipico. Sí. Y es que Jesús tuvo un balance en su personalidad y en su temperamento. Yo creo que una vez yo lo comenté acá en el segmento que cuando yo estaba estudiando el perfil psicológico de Jesús, yo traté de clasificarlo en alguno de los temperamentos y no pude. Y descubrí que hay algo que se llama supina, que son personas que tienen los 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Nuestro amado Señor Jesús los tenía los 4 a la vez. O sea, él fue bien balanceado en todas las cosas, y eso también aplicó a cómo él manejaba sus relaciones interpersonales. O sea que para ser felices tenemos que hacer actividades para nosotros. La persona más importante que Dios puso a tu cargo eres tú. Porque si tú constantemente te estás dando a los otros y te estás enfermando tú, va a llegar el momento en que no vas a poder cuidar a nadie. Yo sé que hay gente linda que nos escucha que en estos momentos están asumiendo roles de cuidadores
de diferentes formas. Es importante que no te abandones tú. Y cuando hay que pedir ayuda, se pide ayuda. Y a veces hay que hablar y ser directivo y ser asertivo sobre esa ayuda que se necesita. Porque a veces podemos tener la pretensión de que los demás adivinen cuáles son nuestras necesidades. Y no, hay que comunicar y determinar, porque tú eres una persona muy importante que te debes amar, que te debes cuidar y que te debes valorar. Otra fórmula para la infelicidad: critica todo lo negativo de los demás y a ti mismo. Cuando tú empiezas sobre ti, no puedo, no sirvo, no valgo, no sé tomar decisiones. Y todo el tiempo es una autocrítica. Que eso está relacionado a la autoestima. Y la autoestima es resultado de las experiencias. Pero hoy, en el nombre de Jesús, estamos creyendo que tú vas a poder cambiar ese vocabulario sobre ti mismo. Amén. Y que te vas a mirar al espejo en las mañanas y vas a decir todo lo bueno. Oye, que cuando estés en esas caminatas, cuando estés haciendo ejercicio, háblate a ti mismo lo bueno. Mira, y en la medida en que te sea posible, hazlo en voz alta. Cuando estés caminando solito, cuando estés en el vehículo, cuando estés bañándote, háblate todo lo positivo, todas las cualidades bellas que tienes en ti. Saben que eso es un ejercicio que yo hago muy comúnmente, tanto en la oficina como en talleres, trabajando el tema de la autoestima. Y hay personas que tú le das un papel y un bolígrafo para escribir lo bueno que ven en ellos y no pueden. Wow. No pueden. No encuentran ni una. No pueden. A veces, tal vez como el promedio, no pasan de 3. Wow. Y en talleres para mujeres, que les digo, escribe todo lo que te encanta de tu cuerpo. Ahí sí es verdad que se paralizan los papeles. Wow. Bien interesante, bien interesante. No pueden ver lo mejor de sí mismos. Y también una fórmula de infelicidad es criticar constantemente a otros, que de hecho hemos interpretado. Esto es algo un poquito fuertecito. Esto, como cuando Gigi Ávila, cuando decía algo fuerte, decía: sonríale que Cristo le ama. Sí. Vamos a decir esto, pero sonríale que Cristo le ama. y es que quienes ven constantemente cosas negativas en otros, es porque así es como se sienten con ellos mismos. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Si tú criticas y solamente puedes ver lo negativo y lo que estás exaltando de la persona que ves, que observas, con la que te relaciones, es lo malo, eso es una proyección psicológica. Mira qué interesante. Cuando tú tienes la capacidad de ver lo mejor en otras personas, eso es el reflejo de cómo tú te sientes contigo. Así que personas que se han sentido infelices porque son criticadas por otras, te recuerdo este principio. Por eso siempre hay que verlo con compasión. A menos que no sea una crítica constructiva, la verdad que son muy buenas de recibir. Pero hay quienes pueden tener el estilo de solamente recalcar las cosas negativas de otros. Esas personas están proyectando infelicidad. Porque cuando tú eres feliz, puedes ver las cosas más bonitas en los demás y decírselas. Otra fórmula para la infelicidad: descarta las cosas positivas y las grandes bendiciones que hay en tu vida. La gente que no se siente feliz no puede ver sus bendiciones. Y a veces gente que lo tiene absolutamente todo para ser felices. Wow. Y no lo son. Qué cosa, ¿eh? Y no lo son. Y no lo son. Y de hecho, lo que hablan es de lo mala que ha sido su vida, de lo infeliz que son, de lo que no tienen. Si no somos felices con lo que tenemos, aun cuando tengamos lo que estamos esperando, tampoco vamos a ser felices. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Porque hay personas que están: cuando yo me case voy a ser feliz. Cuando yo tenga un hijo varón voy a ser feliz. Cuando tenga una hija hembra voy a ser feliz. Cuando tenga una casa propia voy a ser feliz. Cuando tenga el negocio voy a ser feliz. Cuando encuentre una iglesia así, la perfecta, la iglesia perfecta, voy a ser feliz. Y cuando llegues a alcanzar lo que estás anhelando, si no eres feliz ahora que no lo tienes, cuando lo tengas,
tampoco vas a ser feliz. Por eso hay que ser feliz. No es que nos vamos a resignar, no es que nos vamos a ser emprendedores y cada vez querer tener más y soñar. No nos referimos a eso. No es conformarte, sino en cuanto al estado de bienestar y de felicidad, que puedas ser bien feliz con lo que tienes ahora, que puedas disfrutar de las extraordinarias bendiciones que el Señor te ha dado en la vida. Porque algo que hemos notado, muchachos, es que cuando personas no valoran las bendiciones, las pueden perder. Sí, sin duda. Y de eso hay hasta ejemplos en la Biblia, ¿verdad que sí? O sea, si tú no valoras tu bendición, la pierdes. Así que vamos a abrazar esas cosas maravillosas. La vida es hermosa, la vida es bella. Tú naciste para ser feliz. Mira, nosotros hasta tensamos muchos menos músculos cuando estamos sonriendo que cuando estamos serios. Así que olvídate de tanto tratamiento para rejuvenecer. Ríete. Lo que tienes que hacer, y no es que lo uses si quieres, no. Es que hay personas que se obsesionan con eso y lo más importante es que tú seas feliz. Sonríe más para que tú veas que te sale menos arrugas. Determina, y por lo menos una vez al día hay que reír a carcajadas y provoca las experiencias de esas risas que se te salen las lágrimas y terminas con un dolor de barriga. Qué bueno es eso, ¿verdad? Bien bueno. Eso es maravilloso. Te invitamos a que tomes la decisión de ser feliz independientemente de cuáles sean tus circunstancias. Doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien, qué bueno, como siempre. Y pues estamos bien contentos de que la gente sigue buscando nuestros libros de sanidad interior. Vive libre, vive feliz. El perfil psicológico de Jesús, lo que la pérdida no te puede quitar. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Y el más reciente, que estamos contentos con lo que el Señor está haciendo, gana la batalla en tu interior, métodos eficaces contra la depresión y la ansiedad. Si tú conoces a alguien o en tu propia vida estás batallando contra la depresión y la ansiedad, aquí tienes una guía terapéutica de cómo ganar esa batalla en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, doctora. Un abrazo como siempre. Bendiciones. 8:56, buenos días.